la misma celda o del mismo andén. Con dos que alcancen el tope de la subasta, con dos que bailen sin casa en el mismo tren, con dos que resulten ser de la misma casta, solo con dos que entre tantos ecos se digan quién, con dos que se nos parezcan en la canasta, con dos que tengan el alma como de 100, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran bien, con dos que se quieran basta. Muy buenas noches. Estamos en Con dos que se quieran 3, es decir, tercera temporada, ahora aquí en los históricos estudios del EREM. Muy pocas veces, creo que alguna otra vez, en el programa yo he tenido la oportunidad de entrevistar a 3 miembros de una familia. Es un privilegio que no se me da mucho. En la segunda temporada entrevisté a su padre, su señor padre, a su señora madre. De ellos hablaremos en el camino, no hay manera. Y ahora voy a entrevistar a la hija. Pero no voy a entrevistar a la hija por ser la hija, valga la redundancia, de sus padres, sino porque esa muchacha que conocí hace muchísimos años se ha convertido en una eminente escritora cubana a quien yo quiero muchísimo y admiro y respeto y leo, Laidy Fernández de Juan. Mi amor, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Lo primero que nos dijo Laidy cuando la invitamos, dice, ¿y ahora quién les va a contar cosas de mí, ya que tú eras la fuente para que yo supiera de tu papá Roberto Fernández Recamar y de tu mamá Adelaida de Juan? Tú eras la que me chismoseaba y de pronto te dio miedo. ¿Ahora quién va a decir? Bueno, por suerte tú tienes muchos libros publicados y muchas cosas, pero voy a empezar por un tema. Esta entrevista que encontré y me sorprendió de Helen Hernández Hornilla, donde tú dices lo siguiente: he sido más víctima de calumnias por haber defendido una ideología a favor de la mujer que lo que pude haber sido dañada como mujer en mi propia vida. He sido injuriada como intelectual por involucrarme en estas causas, algo realmente muy injusto. ¿Cómo yo puedo explicarme semejante cosa? ¿Qué es lo que tú has hecho que has merecido que te injurien, que te ofendan o que te descalifiquen? Bueno, primero, muchas gracias por invitarme. De verdad, nunca pensé que yo fuera digna de este espacio. Ay, por el amor de Dios. Sí, bueno, Helen es una gran periodista y además una de las personas que me encauzó en el camino hacia el feminismo, hacia la defensa, más que hacia el feminismo, hacia la defensa de la mujer, de los derechos de la mujer. Eso se refiere, esa opinión de ella, a un hecho puntual que dio lugar a que primero Marilyn Boves y al final lo terminara yo, hiciéramos la primera antología en Cuba cuyo tema fuera la violencia contra la mujer. Es un tema muy complicado en el mundo entero. Y a pesar de que Cuba no es de los países que más sufre de ese tipo de violencia, pues sí la sufre. Entonces hicimos una declaración llamando la atención sobre este hecho, de que en Cuba no existía cuando hicimos aquella declaración y sigue sin existir una ley contra la violencia de género. Y a partir de ahí entonces nos dimos a la tarea de hacer una antología con narraciones de mujeres que fueran de todas las provincias del país, vivieran o no vivieran en Cuba, de todas las generaciones, de todas las preferencias sexuales. Y eso motivó, sobre todo entre los enemigos de siempre, pues muchas calumnias hacia nosotros, ¿no?
que si nosotros, bueno, es mejor no repetir eso. Sí, no lo repita para que no se pegue. No, y además, como decía Darío, yo no voy a inmortalizar a los enemigos. Claro. Y esa es la causa, o sea, que quiénes éramos nosotras, que nosotros éramos agentes empolvadas del régimen, que porque habíamos hecho esa declaración en la UNIAC, en fin, una serie de cosas Sí, que... ¿en qué mejor lugar, nada más, que en la UNIAC, no? Claro. Y bueno, esa es la causa. Y sí, recibimos muchas calumnias, por supuesto, no me arrepiento. Yo no me arrepiento de casi nada en la vida, pero muchísimo menos de haber hecho esa antología que se llama Sombras Nada Claro, Más. pero aquí también dice, si las consecuencias, porque ya ahí sale la ley que yo conozco, si las consecuencias son una merma en mi carrera literaria o un freno para determinados proyectos internacionales o casas editoriales, así será. O sea, es como que no me importa, ¿no? Así mismo. O sea, tan sencillo, si tengo que arriesgarlo todo por esto. Ahora, cuando tú hablas de la violencia contra la mujer, en este caso, porque hay una violencia que es la violencia física, hay la violencia discriminatoria y la verbal. Todas. Debe haber alguna otra. Era contra todas, Toda, incluso el silencio. el silencio. Y para nuestra gran sorpresa, cuando hicimos esta recopilación de cuentos, pues aparecen todas estas variantes, desde la violencia física, desde la discriminación laboral, desde esa subvaloración y cosas terribles que uno va adquiriendo una sensibilidad para darse cuenta, ¿no? Te voy a poner un ejemplo. Yo una vez estaba en una agencia bancaria y estaba escuchando a una mujer evidentemente instruida, puesto que ocupaba un cargo en la agencia, y ella le estaba haciendo un cuento. Tú sabes que en los bancos la gente conversa mucho y atiende poco al público. Y entonces estaba haciendo un cuento a otra compañera y le estaba diciendo, figúrate tú que el marido le pegó como si fuera su padre, y yo me quedé perpleja y le dije, a ver, perdón, porque el padre sí le puede pegar. Entonces me di cuenta que falta una toma de conciencia entre todas nosotras, ¿no? Cuando nosotros lanzamos ese libro, esa antología, han ocurrido cosas desde muy tristes hasta muy buenas, ¿no? Por ejemplo, recuerdo una vez yo estaba con Olga Marta Pérez, que fue, como siempre, a la vanguardia de Ediciones Unión, quien asumió este proyecto, Sí, hombre. y con Zaida Capote, y estábamos lanzando en la calle de Madera, y había algunos hombres, la verdad, en el público, y había un señor más o menos mayor que nos estaba escuchando, y cuando terminó se acercó a donde estábamos nosotros, y la verdad que a mí me dejó pasmada, porque me dijo, mire, yo quiero confesarles algo, yo fui un abusador de mujeres. Ahí mismo Zaida y yo nos pusimos, tú sabes, ¿no? Entre la Qué posición hombre de... tan sincero. Yo fui un abusador de mujeres, ¿es así? Dice, sí, pero la vida me premió con 3 hijas hembras. Entonces, yo voy a comprar el libro para enseñárselos a ellas, porque yo me arrepiento mucho de lo que yo hice. Entonces yo dije, bueno, para personas como usted también está hecho este libro. Claro. Tú tuviste una peña a la que tuviste la gentileza de invitarme. ¿Cuál es tu experiencia allí con esa peña y con todos los que fuimos ahí a leer textos? Sí, se llamaba Miércoles de Sonrisa. Sí, era maravilloso el título. De Sí, sí. Eso, como casi todo, fue producto del azar, porque del Centro Loinás me llaman para que yo condujera un espacio sobre la nueva literatura, o sea, para promover a los jóvenes escritores. Entonces yo les dije, mire, yo no tengo idea de eso, yo no... Y le dije, ya que me estás hablando de un espacio, a mí sí me interesaría tener un lugar donde analizar y estudiar el humor, y yo empecé por la literatura cubana. El Centro Loinás me aceptó perfectamente la idea y empezamos con los más conocidos, Eduardo de Llano, Jorge Fernández Hera, por supuesto Zenel Paz, bueno, Enrique Pérez, todo. Y entonces mi experiencia fue maravillosa, yo la pasé muy bien, me obligaba a estudiar igual que te obliga a ti, porque uno piensa que todo esto es diversión, pero detrás de eso hay un estudio. Ajá. Sí, uno se divierte. Uno se divierte, Pero hay que prepararse. pero hay que trabajar. Y entonces, además yo no quería que fuera solo de La Habana, porque siempre nos acusan de habanocentristas, yo quería que vinieran de todas las provincias. Y me pasó una cosa de lo más simpática, y tengo que mencionar a la reina de mi vida, mi madre. Había una escritora que debía venir de provincia y todo estaba cuadrado, y de pronto me llama y me dice que no puede venir. Y yo dije, ¿cómo? Entonces tú sabes que en las películas, cuando los actores se desconciertan así, el personaje, ¿no? Se pone a mirar y encuentra una solución. Yo no sé cómo.
Y digo, ay, como en las películas, voy a mirar así. Empiezo a mirar. Y la mirada se me puso en mi mamá, que estaba tan perpleja como yo sin saber qué hacer. Y le dije, mamá, tú. Y dice, ¿yo qué? Yo le vas a ir tú. Y me dijo, ¿yo qué pinto ahí? Y le dije, a ver, mamá, ¿quién ha estudiado la caricatura en Cuba más que tú? Y yo me aparecí en el programa y dije, bueno, la escritora que iba a venir ha tenido dificultades y con Adelaida de Juan vamos a comenzar el ciclo de humor en las artes plásticas. Y así fue. Entonces mi mamá dio una conferencia espléndida de humor en la caricatura, habló de Liborio, del Bobo de Abela, que era por supuesto su favorito, de Nuez. Entonces después de eso, entonces hice un ciclo de humor en las artes escénicas. Por supuesto, Doyme a Dios, Omar Franco, tuve la suerte de tener a Carlos Ruiz de la Tejera. O sea que me divertí mucho. ¿Y por qué se acabó? Bueno, se acabó, yo lo acabé. Sí, se acababa Ya, sí. el material. Y lo que hice fue tomarme un descanso. Yo lo que digo, bueno, un descanso, ya después veremos. Bueno, te graduaste de medicina, pero ¿cómo fue ese proceso? ¿Por qué tú decides la medicina y en qué momento la doctora le da lugar a la escritora? Ya, bueno, yo siempre tuve una gran vocación por la medicina, realmente. Cosa que desconcertaba un poco a mi familia en el sentido de que no había ningún antecedente, no había tradición. Creo que tuve un tío abuelo barbero. Acuérdate que los barberos antes hacían sangría y eso, pero bueno, fuera de eso. El por qué es un misterio, como suelen ser las vocaciones, ¿no? Acuérdate que yo nazco en el año 61. Mi madre me contaba que ella, cada vez que había una consulta de puericultura, como era el gran éxodo de los médicos, cada vez que ella me llevaba, era un médico nuevo. Y un médico nuevo, porque todos iban yendo, hasta que ella se cansó y dijo, te voy a dar arroz aplastado con un tenedor, porque yo no voy a ir a una puericultura más. Y entonces iba una doctora a la casa, después ya no sé en qué momento, y a mí me fascinaba. Me inquietaba mucho, ¿no? Cómo ella sabía las enfermedades que yo tenía. Yo miraba, por ejemplo, una tableta y yo decía, ¿cómo esta tableta sabe a dónde tiene que ir? Después estudié la teoría de los receptores. Bueno, hasta que dije, yo quiero ser médico. También el hecho, pienso yo, que está rodeado de tantos escritores y escritoras y eso para mí era... No solamente papá y mamá, sino el resto, Claro, el coro. todo, las amistades. Para mí eso era algo inalcanzable. Era una cosa así como sagrada. No, yo no tengo nada que ver con eso. Y bueno, decido hacerme médica. Ahora, realmente escribir, he escrito siempre porque por esas cosas locas de mi familia, yo tengo una amiga que dice que en mi casa nadie es normalito. Fíjate, yo tengo una perra que si tú aplaudes ella da vuelta, porque es así todo peculiar, ¿no? Y entonces, yo estuve becada 6 años en la Lenin, mi gran escuela, un beso a todos mis colegas, ¿no? Y era en la época en que eran 6 años becados. Entonces, mi mamá y mi papá se las agenciaban y martes y jueves yo recibía cartas y yo las contestaba. Eso fue durante 6 años. Entonces, yo empecé a adquirir una destreza para contestarle a mis padres, que total nos veíamos el sábado, pero igual nos hacíamos cartas martes y jueves. Y por eso, hasta hoy, mi género favorito es el epistolar. Me encanta hacer cartas porque es lo que es más fácil. Luego, entonces, entro en la escuela, en la Facultad de Medicina, y estudio con una bestialidad, porque es que tengo que decirlo así, una cosa feroz. Obtengo la especialidad en Medicina Interna, pero cuando estoy en 2.º año de la residencia, yo dije, ay, no, me voy para África. Yo quiero cumplir misión. Porque es que en mi casa nunca hubo, ¿cómo decirte?, ni orden ni concierto para nada. Y digo esto porque hay una falsa imagen que yo agradezco mucho, pero que no es real. Como que, por ejemplo, una vez una persona me dijo en un congreso de Luniac o algo así, ay, qué suerte, porque no todo el mundo, vaya, lo duermen leyéndole el Quijote. Le dije, no, a mí tampoco. O sea, a ver, a mí nunca nadie me dijo, tienes que leer, tienes que empezar por aquí, o este es el orden, para nada. De hecho, yo leía a los escritores que menos leían mis padres, por esa cosa de la niñez y de la adolescencia, ¿no? La tosudez de ir en contra. Y así mismo, como tampoco cuando tenía 12 años le pregunté a mis padres, ¿creen que me puedo becar? Yo llegué un día y le dije a mi mamá, aquí tienes la planilla de la ley, ni siquiera la firma, si no, yo me voy para la ley. Ah, bueno, la firmo.
Así, llegué a mi casa y dije, me voy a cumplir misión. Madre santa. Ah, bueno, está bien. ¿Y a qué país va? Le digo, no sé, al que sea, al que me manden. Yo voy a cumplir misión. ¿En qué parte? ¿En qué parte? En la República de Zambia, En donde Zambia. nunca había habido cubanos antes. Una experiencia muy dura, pero que le agradezco muchísimo en todo sentido, porque me endureció, porque ahí me hice escritora de verdad, ¿no? Entonces, estando en Zambia, recupero ese afán epistolar que había tenido en la beca y que, lógicamente, interrumpí durante los años de estudio de medicina, ¿no? Y empiezo a hacer cartas. No tenía dinero ni siquiera para mandarlas a Cuba y se empiezan a acumular. Pero yo no quería que mis padres sufrieran con lo que yo estaba pasando, ¿no? Y entonces yo nunca fabulé, porque la fabulación no es mi fuerte, pero sí les describía las flores, los pacientes, pero no las cosas crudas, ¿no? Hasta que empecé a recibir dinero como a los 3 o 4 meses de estar ahí, y entonces empiezo a mandar cartas y empiezo a recibir cartas. Y, en fin, que cuando yo regresé a los 2 años, regresé en el año 90, o sea, yo me fui con 27 años. Y cuando yo regreso, mis padres, claro, me estaban esperando, muy felices y todo. Y me dicen, mira, y entonces un sofá que hay en mi casa, era una loma de cartas. Y digo, ¿yo eso qué? Digo, esas son las cartas que tú nos escribiste. Y yo me quedé así y dije, ay, yo guardo las que ustedes me hicieron. ¿Pero por qué me lo enseñan? Y ellos me dijeron, porque ahí hay una novela. Ah, sí. ¿Y es alguna de estas que tú seleccionaste? Bueno, hay una ahí que se llama Una cubana en África. A ver, que eso fue publicado en Montevideo. Jugada, Una cubana en África. Ahí están unidos los 2 libros que yo he escrito sobre... Aquí están. Pero, a ver... Pero aquí están las cartas, no. No todas. No precisamente, porque esas cartas me sirvieron de Te base. sirvieron para escribir esto. Para escribir, para fabular. Para fabular. Ya, para poder fabular, ¿no? Pero ficcionando mucho. Hay mucha ficción aquí. A ver, como dirían las películas, está basado en hechos reales. Basado en hechos reales, sí. O sea, yo regreso en el año 90, me convierto en madre, no sé qué, y se lanza el concurso de los Pinos Nuevos, que eso fue en pleno periodo especial en el año 93. Y está este, ¿no? Dolly, que es mi primer cuento y mi primer libro. Pero además qué bonita edición, chico. Es muy bonito, que era de los Pinos Nuevos, sí. Ahora, ¿no te pasó cuando tú empezaste a publicar? Aquí yo tengo, bueno, no solo estos libros, que fue los que ella seleccionó, está Jugada en G, está Será Siempre, está La hija de Darío. O sea, son, como ustedes ven, la muchacha no perdió el tiempo ni como doctora ni como escritora. La pregunta que viene, en algún momento la gente no dijo, ella escribe, ella es la hija de, y por eso publica. Sí. Lo que pasa es que uno aprende, como seguramente aprendiste tú, a echarse todo eso, tú sabes, ¿no? A la espalda, porque... Sí. Además me lo han preguntado muchas veces. Y una vez, me acuerdo, ¿te acuerdas aquel entrevistador, Ever Chan? Sí, cómo no, claro, me lo recuerdo. Y una vez me lo preguntó en vivo, ¿no? Bueno, ¿y qué tú crees de esa gente que piensan que... Era peor todavía, era Sí. que te escriben, ya no es que tú escribes porque, sino que te escriben tus libros o tu mamá o tu papá. Yo le dije, bueno, mira, el que piense eso quiere decir que no ha leído a ninguno de los 3. Sí, que no conoce, A claro. ver, nada, porque mi padre es poeta y es ensayista, mi madre es crítico de arte y yo soy narradora. O sea, a ver, no le veo mucha relación entre la llovizna y la cena enfrente. Pero está rarísima la forma en que la pregunta, porque... Sí, la respuesta es sí, y sé que mucha gente lo piensa. Incluso he leído entrevistas de otras personas relacionadas con el medio y dicen, bueno, a mí me costó mucho trabajo porque no soy hija de escritores. A ver, ser hija de mis padres es, claro, cargar con sus amigos y también con sus enemigos. Lo que pasa es que siempre son más los amigos y, en primer lugar,
La mayoría de los concursos son con seudónimo. Eso es para empezar. No hay manera de saberlo. En segundo lugar, la honestidad y el rigor ante todo. Yo no siento que yo haya sido beneficiada o que haya tenido un privilegio a la hora de editar o de publicar un libro mío. Mi privilegio es ser hija de ellos, pero no a la hora de hecho, de todo lo escribir. contrario, porque hay un momento determinado que tú estás molesta porque están mezclando a tu familia en estos ataques por lo del feminismo. Es decir, solo me molesta que involucren a mi familia en lo que digo. También estás hablando, me imagino, que de tu esposo. O sea, necesariamente una mujer para estar en contra, y vuelvo al principio, tiene que haber sido una mujer maltratada para comprender el alma del mal gesto, de la humillación. O sea, no es necesario, no es necesario, como no es necesario haber estado enfermo para curar, como no es necesario haber estado triste para entender la tristeza. Yo pienso que es una actitud ante la vida, es un reclamo de derecho, es un reclamo por los derechos de los demás. No es necesario, por ejemplo, ser negro o haber sufrido de racismo para estar en contra del racismo. Es una sensibilidad, es un clamor. Y lamentablemente sí he sido testigo de determinados tipos de violencia. Eso también lo aprendí de mi madre. Fíjate que fue pionera en tantas cosas y fue la primera persona que se dio cuenta de que, por ejemplo, en las artes visuales estaba la mujer como objeto y la mujer como sujeto. O sea que yo creo que la formación del ambiente en que yo nací, donde era normal todo tipo de diferencia, todo tipo, desde zurdos, católicos, ñáñigos, gay, lesbiana, y fui criada en ese ambiente de total tolerancia que cuando salí al mundo exterior y me pude dar cuenta de muchas injusticias, aunque yo no hubiera sido víctima de ellas. y de todas maneras, eso me va a llevar a una preguntita que se me quedó el otro día colgando. El otro día me entrevisté a Rochi, a Meneiro. Rochi estuvo a favor de los porcientos. O sea, debe haber tantos blancos, con tantos negros, con tantas mujeres, con tantos hombres, con tantos ¿En chinos. dónde? En cualquier esfera humana, escenario, literatura, política y todo. ¿Tú estarías a favor de los porcientos? Porque, por ejemplo, no, tú no. Yo no, porque me parece que eso favorece el gueto. Yo pienso que, a ver, es una técnica, digamos, efectiva. ¿Para qué nos vamos a engañar? Es como las universidades norteamericanas que tienen un % de negros, de judíos, etcétera, ¿no? Aunque no me guste, repito, me parece que es una manera que con la mejor intención discriminarlos más. Porque tú estás en el % de las lesbianas, tú estás en el % de las maltratadas, tú estás en... Me huele a gueto, ¿no? Igual que los bares de gay o los bares de lesbianas, esas cosas no me gustan. Yo pienso que lo que debe primar es la calidad humana o el talento artístico para lo que se vaya a hacer. Por ejemplo, cuando yo estaba preparando la antología Estas Sombras Nada Más, alguien me hizo una pregunta así como, bueno, ¿y qué % de afrocubano, como se diga ahora? Sí, eso está tremendo. ¿Y qué %? Le dije, no tengo la menor idea, porque yo escogí los textos según la calidad. Ahí está. Y ahí está. Entonces... Y renunciar a esa palabra tan bonita, al menos para mí, que es todos, y hay que decir todo el tiempo, todos y todas. ¿Cómo tú manejas eso? Chicos, mira, a mí me gusta todos y todas, embajadoras y embajadores. Yo sé que es un disparate académico, igual que cuando tú dices la infancia, no tienes que decir las infantas y los infantes, no, es la infancia. La infancia, yo lo claro. sé. Y ese Yo femenino. resuelvo eso con la X. Todos están invitados y entonces en lugar de O y A pongo una X. Pero, a ver, para ser honesta, a la hora de escribir yo digo todos. Ya. Todos y nosotros. Está claro. Hoy estaba leyendo yo que tú coleccionas desde el monograma de tu Pequeñas escuela
y los clasificas, Sí, recuerdo. sí, tengo determinados lugares. Yo guardé todos los dientecitos de leche de mis 2 hijos, que ya, Robin y Rubén, que son grandísimos. Sí, ya son hombres, ¿no? Vi una foto el otro día también donde Rubén. pusiste una cosa hermosa que me llamó mucho la atención. Lo del duelo. No, pusiste a tu esposo Ah, sí. con tus hijos y dijiste algo así, bueno, muy lady. No se celebra ningún cumpleaños, ni es el día de los enamorados, ni es el día de nada, pero es el día que me da la gana de decir que este es un hombre al que amo, al que quiero y estos son mis hijos. Y me dio mucho gusto porque tú sabes que siempre estamos buscando como la fecha Claro. para decir te quiero. Así mismo, porque además nosotros en mi casa nunca hemos creído en ninguna fecha. Ni el Día de las Madres, ni el Día de los Padres, ni el Día de los Enamorados, nada. Y, por ejemplo, yo recuerdo que yo le decía a mi mamá, mira, hoy es el Día de las Madres, tienes que estar contenta, o es 31 de diciembre. Ella me decía, mira, yo te voy a explicar. Ella me decía, mira, yo me siento contenta cuando yo quiero y no cuando quiere el almanaque. Eso sí, me regalas un helado de chocolate. Entonces, en medio de esa peculiaridad, ¿no? Y entonces, con esa formación ideológica tan fuerte de mi familia, ¿no? Ni 14 de febrero, ni Día de las Madres, eso lo inventó el capitalismo para vender. Entonces, nosotros nos regalamos cuando Bueno, en realidad queremos. son fechas que están inventadas para vender. Bueno, la verdad. El otro día, Alfredo Saldívar, el gran editor, el gran escritor, Una maravilla de matancero, persona. un hombre a quien yo Extraordinario. conocí gracias a ti, que tú veas cómo esto todo se mezcla, estaba hablando de lo mal que se reseñan los libros para que la gente los compre. Y tú presentaste el otro día, no sé si esto está, porque tú dices, yo lo marqué, si pudiéramos promocionar este libro como si se tratara de un manuscrito hallado entre las ruinas de un foso, sería válido vociferar por altoparlante. ¿Quiere usted, ahí es donde ya me mató, quiere usted conocer de primera mano las mentiras de Cabrera Infante, el escritor Cabrera Infante? Léase Decirlo Todo, que es como se llama el libro de Guillermo. ¿Alguna vez ha querido saber quiénes fueron los represores del quinquenio gris? Busque Decirlo Todo. ¿Realmente existieron las execrables UMAP? No deje de leerse las páginas 123, 127 de este libro que presentamos hoy. Por fin Heberto Padilla manipuló o no a quienes lo apresaron. ¿Era culpable o era inocente? Encuentre las respuestas en este volumen. ¿De veras sabe usted la historia del caimán barbudo? Saque sus propias conclusiones leyendo Decirlo Todo. ¿Cuál fue la postura de la Casa de las Américas y el ICAI en momentos críticos? ¿Y cómo se comportaron sus respectivos dirigentes con los incipientes cultivadores de la nueva música que surgía? Encuentre las respuestas aquí. ¿Ha leído usted a Lezama y sabe cuál era su actitud con respecto a la revolución? Compruebe aquí lo que se ha dicho y lo que no. Pero reconozco falta de seriedad en el intento y no afrontaré el despropósito, entre otras razones, porque carezco del arrojo y de la fabulosa gracia de Rodríguez Rivera. Me extendí un poco en este texto, pero me pareció que no hay mejor manera de incitar al lector que diciendo esto. ¿Por qué a veces nos ponemos tan aburridos cuando queremos decirle al lector y no despertamos su interés mediante estos recursos, que son recursos que vienen también del humor? Ahí está el humor de Lady. Claro. Ahí está el humor Mira, de eso Lady. fue una gran gentileza de Silvio, la verdad. Y yo se lo voy a agradecer siempre. Que me permitiera presentar ese libro de Guillermo. Guillermo, como todos sabemos, tenía un sentido del humor fabuloso. Estuvo con nosotros aquí en el programa también. Fabuloso, realmente. Y yo pasaba unas tardes con él. Era un hombre inolvidable. Es inolvidable, Guillermo. Mira, yo me cansé de esperar, en general, por reseñas que fueran incitadoras para comprar un libro. Nuestro sistema promocional, y lamento decirlo, pero es la verdad, es pésimo. Es muy, muy, muy malo. Hay muchos libros que no me gustan, igual que muchos libros míos no le gustan a mucha gente. Bueno, eso es normal, pero los que me gustan y me da mucho placer incitar al público a buscarlos, ¿no? Aunque muchas veces yo no puedo decir ni siquiera en qué biblioteca están. Por ejemplo, aquí siempre un escritor que yo respeto mucho me dijo una vez, en Cuba los libros no se agotan, se pierden. Entonces, están en un almacén, están en un cajón. Entonces, yo quisiera tener esa información de primera mano. Díganme en qué librería está y yo le digo al público dónde está. Bueno, como no la tengo,
igual trato de estimular al público. Bueno, y tienes un libro de reseñas, puedes hacerlo en algún momento, acumular todas las reseñas Bueno, que has tengo hecho. dos, o sea, están, ¿Sí? están en, tú sabes, ¿no? En proceso sí, de edición, esperando que el Dios de las editoriales sí. le dé más. Uno con Saldívar, por supuesto, en Matanza. Sí, pero ese va a salir rápido. Ahí no te queda la menor No, duda. con Saldívar sí. Y otro con Boloña, porque son libros dedicados a La Habana, sobre todo. Bueno, Lady, qué bárbaro. Se me acabó mi entrevista contigo. Como lo dije al principio en la presentación, tú ves lo afortunado que yo soy. Yo debía estarme riendo todo el día y no a veces me pongo triste por gusto, porque tener la oportunidad de haber entrevistado a tu papá, a tu mamá y ahora a ti es tremendo, pero no voy a ponerme triste yo ni te voy a poner triste a ti. Para mí fue un golpe muy duro la muerte de Adele, porque por esas raras cosas del destino nos queríamos mucho. Sí. Desde siempre, desde que yo era un jovencito, yo iba a sentarme Lo en sé. el columpio de tu casa. Y Además, mi mamá la pasó muy bien contigo se y este programa. se divirtió mucho. Y además ella me decía, yo he publicado más de 11 libros y la gente me viene a conocer por el programa de Mauri. Yo decía, Bueno, imagínate tú, esto para mí fue un gusto, lo disfruté extraordinariamente, quedé mal con ella porque no le di una copia, pero ¿qué me iba a imaginar? pero aquí estoy yo para Que pedirte. no, yo te la voy a dar muy pronto. Pero llegó un día a la casa, yo estaba trabajando y no, me fue imposible ir a su homenaje que le hicieron. Y tú decías que a tu mamá le gustaban mucho las flores. Y entonces nosotros hoy, Solís, por favor, yo Ay, me qué fui a buscar belleza. una flor que es esta rosa La recibo en su para nombre. Adelaida. O sea, tú sabes, ella nos está mirando. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Muchas gracias, mamá. Gracias a ti.